Jóvenes, buenas noches. Espero que estén bien todos, con ánimo de seguir adelante, aunque ya es tarde. Eh, con nuestro acercamiento, digámosle de esa manera, el día martes hablamos de aspectos generales, ¿no? Para acercarnos al espíritu de este curso de Derecho Procesal Administrativo. Y hoy ya pretendo hablar con ustedes, ya ir analizando un poco el contenido del concepto de procedimiento administrativo. Aunque el martes hablamos un poquito acerca del término procedimiento administrativo, pero antes yo me dirigí a ustedes con una pregunta en este sentido. ¿Qué idea o qué criterio les merece a ustedes acerca de la razón de ser, o mejor dicho, el objeto del derecho procesal administrativo, ¿no? Como parte de nuestra formación en la facultad, formación en el estudio de las ciencias jurídicas y sociales? Mencioné la importancia del curso, ¿no? Y alguien de esta sección muy acertadamente dieron sus opiniones y hubo un acercamiento muy importante que se me dijo y argumentó una compañera, me recuerda de esta sección, en que se refirió al control, dijimos, ¿no? El control jurisdiccional de, de los actos de la administración pública o de la función pública. En ese sentido nos acercamos y yo luego mencioné un poco los tipos de derecho de que se ponen en práctica o que se ejercita dentro de los procedimientos administrativos, ¿no? Cómo se debe desarrollar, qué características, qué representa, ¿no? Para los sujetos o sujetos de derecho de carácter administrativo, ¿no? El peticionario, o sea, el dueño, la persona que ejercita el derecho de petición, artículo 28 de la Constitución Política que dijimos, y la responsabilidad obligación de los órganos del órgano administrativo de la administración pública donde se dirige el derecho de petición. Pero antes de seguir con el tema, yo quiero pedirle disculpas si vamos a encontrar alguna falla por este medio, ¿no? De la sugerencia que me se dio el martes, de la plataforma que aplicamos antenoche, ¿no? De que fue Google Meet. No los veo yo a ustedes, como pasó el martes, sí nos vimos un poco, aquí no, ustedes nada más me están viendo, me están corrigiendo eh, la actuación, y si me escuchan bien o no me escuchan bien, por favor háganme ver. En nuestra facultad, todo lo que ha sucedido, ¿no? Y, bueno, esta es la semana que vamos a terminar mañana, a ver qué pasa, ¿no? Para la otra semana. Pero si no, vamos a hacer el esfuerzo de seguir así, o a ver qué hacemos ahí. Eh, Profesores organizados en la facultad, ¿no? A ver qué hacemos. Pero la cosa es llegar con ustedes. Hay más de 300 compañeros en cada sección y eso es lo que dificulta cubrir con las otras plataformas, ¿no? Por eso es que aplicamos esto, ¿no? Perdón. También el día de hoy
yo ya y les hice llegar en la plataforma Classroom dos o tres documentos. Hacer un resumen de cada aspecto que es fundamental, ¿no? Y de ir analizando para enriquecer nuestro conocimiento del por qué existe este concepto de los procedimientos administrativos. Aquí está. Un esfuerzo, ¿verdad? Y la indicación de la bibliografía aplicada acá. Es un resumen, digo. Luego también se hizo llegar por ahí, este sería el primer documento, pero fue el segundo enviado, ¿no? Cabalmente acá relacionamos algo, ¿no? En términos generales, la importancia del derecho procesal administrativo y cuál es el objetivo de este tema, ¿no? Aquí está como que concluimos lo que dijimos el martes, ¿no? En nuestra nota introductoria nos hicimos preguntas interrogándonos y aquí está una respuesta. Con la salvedad, jóvenes, que este es un documento que está en proceso de construcción. Por eso es que tal vez la página 3 es un documento muy simple, aún no tiene la bibliografía que sustenta nuestros argumentos acá, pero pronto va a ser mejorada, va a ser parte de una monografía que pretendemos editar en el futuro. Y el tercer documento, digámosle, una hoja nada más, una hoja sencilla donde yo dibujé por ahí cuadritos, cuadritos en el sentido de que para ubicarnos gráficamente o mentalmente de los procedimientos administrativos, porque algo dijimos la semana pasada que son espacios, ¿no? Tiempos para tramitar o poner en práctica el derecho de petición. Pero con ustedes analizamos rápido esa noche ciertos artículos de la Constitución, artículo 1 de la ley de lo contencioso, y yo mencioné el artículo 10 de la ley de amparo. Y aquí va, jóvenes, todos los días, tal vez unas 2, 3 clases o 4 clases, vamos a hablar de los procedimientos administrativos. Gráficamente aquí está establecido una primera parte, inciso A, procedimientos administrativos. En dos momentos, ¿no? El momento para tramitar una gestión, una petición, y un momento o tiempo para la resolución. Alguien ayudó con la lectura y ahí encontramos esa vez. Y luego mencionamos, tal vez rápido fue, otro procedimiento que le hacemos llamar para fines didácticos jóvenes. Ya la verdad, esto es una postura de la cátedra para fines de ir entendiendo, ¿no?, los procedimientos administrativos en nuestra legislación. El procedimiento administrativo por impugnación. Lo hago llamar así en el sentido de aclarar la situación del trámite de los recursos administrativos. Por eso es que se señala aquí, inciso B, por impugnación, artículos 7 y 9 de la ley de lo contencioso. Y que la ley en ese sentido lo establece, ¿no? El artículo 12 y la resolución, o sea, el plazo dentro del cual está obligado del órgano administrativo de emitir la resolución del recurso administrativo, es decir, un medio de impugnación en concreto, que es el artículo 15. Entonces, entonces aquí vamos a ir ahora hablando de cuáles son los aspectos, conceptos fundamentales y qué significa para nosotros y la necesidad de los procedimientos administrativos. Estamos bien ahí. Y
Y tal vez tienen posibilidad de tener la ley a la vista para ir mencionando en su momento, porque es necesario tener todo a la disposición para poder ir viendo, analizando lo poco que vamos a ir diciendo. ¿Estamos? Bien. El tema a que nos toca ahora es propiamente procedimiento administrativo. Vamos a ir viendo un poquito ese concepto. ¿Qué significa el procedimiento administrativo? Que yo dije en su momento, así rápido, es un tiempo, espacio establecido, ¿no? Para desarrollar de forma ordenada o, qué sé yo, legal, un derecho de petición y de manera clara, ¿no? Y luego emitir la resolución. Y creo que incluso pusimos un ejemplo con ustedes acá. Pues veamos, que entendemos qué significa el concepto de procedimiento administrativo. Ya con nombre, procedimiento administrativo. Para fines de entendimiento acá, podemos decir que el procedimiento administrativo establecido significa, jóvenes, el sometimiento a un orden jurídico de todas y cada uno de los órganos de las distintas entidades públicas. Es decir, las oficinas públicas donde se recurren por necesidad. El ejemplo que pusimos nosotros en su momento, ustedes fue la Dirección General de Control de Alimentos y Salud Pública, pero podríamos decir, quedando a nivel de Dirección General de Transporte, cuando se solicita la autorización de una línea de transporte terrestre, por ejemplo, Guatemala, se me ocurre, o bien la petición de pedir autorización de una empresa a dedicarse a la línea aérea, transporte aéreo, una flotilla de helicópteros, qué sé yo, transporte aéreo, ¿no? Para ello existen órganos administrativos con competencia para conocer de este tema, ¿no? El último, por ejemplo, de transporte aéreo está la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para transporte terrestre colectivo, Dirección General de Transportes, que estos dos órganos administrativos son del Ministerio de Comunicaciones, ¿no? Lo que el órgano que dijimos el martes es del Ministerio de Salud Pública. Y si pusiéramos para un derecho de autor, ¿verdad?, tendría que ser el registro correspondivo, o bien la inscripción de una sociedad anónima, ¿verdad? Derecho mercantil, ¿se recuerda? ¿Verdad? Creación de una empresa, sociedad anónima, hay que inscribirla, hay que registrarla porque se va a dedicar a una función determinada. O esta entidad va a ser una entidad bancaria, pues hay que recurrir ante la superintendencia de banco o la superintendencia de banco, que es la entidad que se encarga de estas empresas, ¿no? Y así sucesivamente podríamos hablar de varios. Pues para actuar ahí, jóvenes, existe un orden, pues. Un orden para ir desarrollando nuestra petición. Si no hubiera un orden formal, un orden serio, carácter legal, pues definitivamente para llevar el control del desarrollo, del diligenciamiento, llamémoslo así, procedimentalmente, de todas las actuaciones adecuadas, legales, razonables, lógicas del asunto que se está tramitando, y luego terminar con el espacio que necesitamos para la resolución administrativa. El acto final que se espera de un procedimiento administrativo son las resoluciones administrativas. El carácter o la denominación legal que tiene esta resolución final, jóvenes, la doctrina dice resolución final, pero en nuestra legislación, la ley de lo contencioso administrativo, llama resolución de fondo, es decir, la resolución aquella razonada,
qué sé yo, con aspectos de transporte aéreo, del asunto que estamos mencionando, aspectos legales, aspectos ambientales, etcétera, ir considerando para poder terminar con el acuerdo de autorizar o no autorizar la línea aérea o la línea de transporte terrestre los ejemplos que estamos poniendo acá, mencionando acá. ¿Ya? Eso se va a hacer, se va a plasmar en una resolución de fondo. La resolución de fondo son aquellas que deben ser razonables, ¿no? Justificadas, sustentadas de manera técnica, de manera legal, y decir, se autoriza a la línea aérea o la línea de transporte de la ciudad de Guatemala a la ciudad de Retauleu, por ejemplo, ¿no? O, caso contrario, no se autoriza la línea aérea solicitada, por las razones que se ha establecido con anterioridades, la parte considerativa, todo el razonamiento que se haya hecho en el caso, ¿no? Entonces, ese es el contenido de un procedimiento administrativo formal. Y eso está en ley, ¿va? En su momento, en esta sección con ustedes el martes leímos el derecho a petición así sustantivamente establecido en la Constitución Política. Ahí encontramos el único artículo, derecho a petición, y leímos esa vez que deberá ser resuelta en el plazo de 30 días. Y dijimos con ustedes, pero ¿será la resolución de 30 días que conlleva el trámite, el conjunto de actividades que debe desarrollarse para poder resolverlo? Pues no, por eso es que fuimos al artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y ahí encontramos una posibilidad de desarrollar el tiempo, ubicarlo en un espacio para tramitar la petición. Pues ahí fuimos viendo cómo podemos ir desarrollando, emitir una resolución, dijimos, y que todos los órganos de la administración pública deben contar con un listado de requisitos establecido para cada caso, por supuesto, ¿no? Y se le indicará al peticionario de cumplirla, ¿va? Si la lleva de manera conjunta al memorial que presenta, ¿va? de la solicitud, pues enhorabuena, pero debe emitirse aquí, frente a esta petición, por escrito, una primera resolución, jóvenes, una primera resolución o un primer acto, ¿va? Administrativo, una primera actuación administrativa que se llama resolución de trámite. Y de una vez, por favor, a la ley. Aquí vale la pena ir a la ley de una vez para ver qué tipo de resoluciones hay. Resoluciones administrativas contemplan nuestra legislación. Vamos al artículo 4. Gracias. Las resoluciones serán providencias de trámite y resoluciones de fondo. Estamos, ¿no? Estas últimas, o sea, las de fondo o final, serán razonadas, atenderán el fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión. Ahí creo que justificamos nuestro argumento, ¿no? Resolución de fondo razonada. Pero aquí me interesa verlo porque lo que estamos mencionando dentro del trámite, un primer acto frente a la petición presentada. Se presentó el día de hoy nuestra petición. Muchas oficinas, tal vez exagero, perdón, hay como 3, 4 dependencias del Estado, jóvenes. Por experiencia les digo, cuando uno recurre, plantea la gestión, analiza de qué se trata y qué conlleva. Tienen un formulario ya colocado y solo bajan y imprimen y le dicen a uno, mira, la gestión formulada acompañó 1, 2, 3, 4, pero debe cumplirse con esta parte o este acto, esta prueba, este dictamen, etcétera, y ahí deberá indicarse el tiempo para su presentación. Ahí fuimos superando el vacío que existe en otras legislaciones, y porque el artículo 28 nos lo deja así en frío, ¿no? El concepto y el precepto constitucional, perdón, y no encontramos, ¿no? Cómo hacemos. Pero ahí está el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso, donde fuimos descifrando y cómo analizamos, ¿no? Ese artículo, logramos interpretar y darle esta salida de esa manera. Bueno, este formulario, le digo, y al final se tiene por presentada la solicitud presentada por fulano de tal, ¿ya? Y se emite para su trámite.
Dos, téngase por presentado o adjuntado los medios de pruebas. 1, 2, 3. 3, debe adjuntar, que se yo, un plan, un estudio, un dictamen específico, acá, dentro de un plazo de 10 días, por ejemplo, ¿no? Debe adjuntarse la capacidad, una constancia contable de parte para demostrar si hay capacidad económica para sostener la empresa que poner en práctica, por ejemplo, un plazo de 20 días, ¿no? Y así vamos a ir señalando. Estos aspectos señalados en este documento se llama resolución de trámite. Escuchamos en la lectura, dice nuestra ley providencia de trámite. Bueno, resumiendo, hay dos tipos de resoluciones en todos los procedimientos administrativos. Resolución de trámite significa que estas resoluciones de trámite pueden aparecer constantemente, ¿no? Constantemente pueden aparecer dentro del primer apartado del cuadrito que hicimos del procedimiento por petición. Ahí pueden aparecer constantemente, ¿no? Y admítase o cúmplase o cerecita, venga y etcétera. Esto se debe contemplar y deben aparecer en ese espacio. Porque llenado ese espacio, cumplido ese espacio con todos los requisitos jóvenes relacionados con el asunto en trámite, pues ya dijimos, se encuentra el expediente en estado de resolver y ahí sí hay 30 días que dice la Constitución Política. Y no debe pasar más de 30, porque la Constitución dice 30 días. Y si ya leyeron el artículo 10, inciso F de la ley del amparo, ahí también se refiere el plazo de 30 días, ¿no? Bueno, entonces, eso significa pues el sometimiento. Eso es lo que queremos decir. ¿Qué entendemos por el procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo significa el sometimiento a un orden jurídico de todas y cada uno de los órganos, de las distintas órganos de la administración pública y para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, también el sometimiento a la legalidad del peticionario. La persona que gestiona debe ubicarse entre la ley porque presentó la gestión ante el órgano competente, ¿va? Y si no fuera ahí, pues tendrá que decirse, señor, a esta institución no le corresponde tramitar y conocer su asunto, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, jóvenes, debe existir esta formalidad, esta legalidad de todas las actuaciones que existen en todos los estados de derecho. Guatemala tiene un estado de derecho. Hay un régimen jurídico, hay un sistema indicado por la propia ley donde recurrir a materia administrativa. Está el organismo ejecutivo o las otras entidades que son descentralizadas o desconcentradas, que mencionamos un poco la noche anterior, pues ahí se va. Si es una gestión ante una municipalidad, pues ahí tiene que ubicarse, que es el órgano que tiene que sujetarse a una formalidad, a un orden legal, ¿verdad? Para poder actuar. Si no existiera un orden legal, una formalidad, pues de plano hay anarquía, ¿verdad? Y hay olvido de las actuaciones. Aunque en la práctica, tal vez han tenido experiencia en la administración pública. La administración pública resulta siendo rogada. Cada gestión hay que suplicar para que le den trámite. Un asunto, hay que suplicar a que le den trámite cada paso y hay que suplicar a que le notifiquen uno para estar uno enterado. Pero como es un orden legal que está establecido en ley, entonces por eso es que estar constantemente, muy activo dentro de un procedimiento administrativo. Si les toca llevar como abogados, futuros abogados, les toca llevar un caso que más o menos lo que mencioné, que son cosas que se dan en la vida, pues se van a recordar de esto y mantener la ley en la mano y exigir el cumplimiento de la ley, ¿va? Bueno, entonces concluimos ahí que el procedimiento, como concepto del procedimiento administrativo es ni más ni menos sometimiento a un orden jurídico de todos los órganos de la administración pública donde se recurre, como también el sujeto de derecho, el ciudadano que recurre, que hace uso de su derecho. Van a ir leyendo ustedes, ampliando estos argumentos en los documentos que se les ha enviado. Muy bien.
Otro aspecto que necesitamos ver acá, analizar para ir sustentando el porqué de los procedimientos administrativos, que es orden jurídico establecido, ¿no? Es que esto representa para nosotros que todo procedimiento administrativo tiene un carácter formal. Todo procedimiento administrativo tiene un carácter formal. Y esto está establecido en la ley. ¿Qué ley? Pues el trámite administrativo está establecido en la ley de organismo judicial en nuestra legislación. Artículo 1, repito, para el ejercicio, el desenvolvimiento, digamos, de esa forma, el derecho de petición constitucional y si se impugna una resolución de fondo, pues ahí está señalada en la misma ley de lo contencioso administrativo el procedimiento pues formal, ¿va? O sea, el sometimiento a un orden jurídico del trámite del recurso de revocatoria o el recurso de reposición, según el caso. Entonces, ese resulta para nosotros que todo procedimiento administrativo es serio, es formal, porque dentro del cual debe desarrollarse, cumplirse, practicarse todos los actos señalados, relacionados con el asunto, ¿no? Otro asunto que se me puso muy bonito, como ejemplo, si alguien gestiona la explotación, primero la exploración o bien la explotación minera. Y, pues el órgano de administración pública central cuenta con un ministerio en este sentido, un ministerio de ¿qué? Energía y mina, ¿no? Ahí podría gestionarse, o bien si existe una dirección general establecido para gestionar la petición de explotación minera, pues hay que recurrir ahí. Para el efecto, pues eso hay que cumplir con una serie de requisitos, carácter técnico, hasta carácter científico, ¿no? Porque estudios del medio ambiente, geológicos, pues tendrán que haber dictámenes de estudios de ingenieros, de geólogos, ¿no? Que adjuntar. En Guatemala se dan muchos casos con la explotación minera en Guatemala. En ese sentido, como materia de una petición, pues definitivamente hay que formalizar y hay que realizar en cada momento establecido, en cada momento, con tiempo, con hora, qué sé yo, dentro del espacio establecido para el trámite. Debe cumplirse, ¿no? Paso por paso, un acto relacionado con el otro acto, porque son necesarios, pues, para la autoridad, en su momento, para la toma de decisiones. Hay un momento para la administración o el órgano administrativo de que tener el expediente, es decir, ya está en estado de resolver, tendrá que analizar todos los medios de pruebas. Hay un tema que vamos a hablar en un momento, el análisis de la prueba recabada en materia administrativa, pues eso se realiza en la administración pública, con el expediente ya formalizado para el efecto, ¿no? Y un recordatorio que todas las gestiones de la administración pública se hace por escrito. Por lo tanto, para cada caso se formula un expediente administrativo, ¿no? Ahí se integra todas las actuaciones, todos los actos administrativos que se realizan, ahí se va integrando, ¿no? Y eso va a servir para analizar en su momento y que va a servir por una prueba documental si se diera el caso en su último momento del contencioso, del juicio contencioso administrativo. Ahí está, entonces justificamos de que todo procedimiento administrativo tiene un carácter formal, no solo que sometido a un régimen jurídico, sino que también obligado a cumplir con los pasos, ¿no?, necesarios, paso por paso, diligenciamiento de cada actuación, con orden lógico, con orden legal, etcétera, ¿no?, para poder llevar en forma concatenada las actuaciones. ¿Qué representa ese procedimiento administrativo? Imaginemos con los dos cuadritos que les envié yo. Primero el cuadrito de petición, ¿no?, de estos ejemplos que estoy poniendo. Pues, ¿qué representa tanto para el órgano administrativo que está conociendo de la petición como para la persona o personas que dirige o que se dirigen a ejercitar su derecho de petición ante el órgano correspondiente?
Pues según nuestra lectura que hacemos con los tratadistas, dice que todo procedimiento administrativo representa una garantía o resulta ser una garantía, ¿ya?, para las actuaciones. ¿Y para quiénes? Para los sujetos, digamos, las partes administrativas que aparecen como persona peticionaria y el órgano administrativo. Es decir, protege todas las actuaciones de los órganos administrativos dentro de la legalidad. No le pueden reclamar, no le pueden decir, mire, señor director o señora directora, usted no realizó, no practicó el medio el asunto que estamos tramitando, ¿no? Eh, para la parte peticionaria, el sujeto o administrado, como dicen los administrativistas, resulta siendo una garantía de que estar enterado, ya debidamente notificado de las actuaciones, del diligenciamiento, de toda la práctica, un acto, el segundo acto, el tercer acto y así, todos los actos necesarios, adecuados a la petición que se realizó. Se me pidió el cumplimiento de un acto, de un requisito, presentamos ese acto y que estamos enterados de su ser cumplidas entonces. Entonces, como que un control de las actuaciones de parte de la administración pública y un control de las actuaciones de parte del gestionante o peticionario. Por eso decimos que todo procedimiento administrativo resulta siendo una garantía para tanto los órganos de la administración como para los sujetos de derecho. Yo a veces aplico muchas palabras, los actuantes, los peticionarios, los gestionantes, ¿no? Es decir, la persona, el sujeto de derecho que recurre ante la administración pública haciendo uso de su derecho. Otro aspecto, así rápido, otro aspecto que es fundamental de analizar el por qué debe existir ese ordenamiento en toda administración pública, que son los procedimientos. Jóvenes, con ustedes, en esta sección de ustedes hablamos de del objeto del derecho procesal administrativo. Y yo dije, la respuesta que se me dio por la intervención de los compañeros, yo dije que para el estudio, ¿se recuerdan?, del derecho procesal administrativo lo vamos a dividir en dos momentos. El primer momento vamos a hablar de todos los conceptos o los aspectos del trámite administrativo propiamente, es decir, todo esto que estamos desarrollando, el procedimiento administrativo por petición y hasta con el procedimiento administrativo de impugnación. De todo esto estamos en el ámbito de la administración pública, ¿no? Estamos en ese nivel de la administración pública. Si no se cumple, hasta ahí dijimos, vamos a actuar judicialmente, ¿no? Vamos a buscar la intervención de un órgano dirimente, que es el órgano jurisdiccional competente. Bueno, así dijimos. Entonces, aquí podemos decir que todo procedimiento administrativo resulta siendo un requisito o un presupuesto fundamental de todo proceso administrativo. ¿Ya? Tenemos que desarrollar en forma efectiva, en forma clara, los procedimientos administrativos, en plural. Primero, el procedimiento administrativo legal, formal, qué sé yo, garante del derecho de petición, de la explotación de minas, ¿no? Se desarrolló todo el trámite administrativo correspondiente y logró emitirse una resolución del segundo apartado del cuadro, imaginariamente el primer cuadro, de 30 días, y muy bien, la administración pública muy dinámica, cumplidora con sus funciones, y antes de los 30 días emitió la resolución. Pero lamentablemente esa resolución
desfavorable para los derechos o intereses del particular, del dueño del derecho de petición, de querer explotar mina, ¿no? Aquí le asiste el derecho al peticionario frente a esa resolución, recordándoles, esa resolución tiene carácter definitivo, de fondo, ¿no? Razonada debidamente, donde se dijo no se autoriza la petición realizada relacionada con la explotación de mina, ¿no? Cualquier tipo, ¿no? Petróleo, qué sé yo, jade, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y esta persona tiene todas las posibilidades, cuenta con los recursos, cuenta con el terreno y todo donde está, donde puede explotar la mina X. Pues la persona dice, bueno, yo tengo todo, y digo, ¿por qué? Si cuento más, yo puedo. Entonces ahí están ustedes, como abogados, le van a decir, mire, fulano, no se preocupe, vamos a impugnar, ¿no? Vamos a impugnar y vamos a lograr, no se preocupe, yo voy a lograr. Uno de abogado a veces ofrece ser optimista con sus clientes y les dice, sí, vamos a lograr. Entonces, plantea el recurso administrativo correspondiente, ¿no? Si estamos ante una dirección general de allá al Ministerio de Energía y Minas, pues procede el recurso de revocatoria. Ya. Me dan ganas de preguntarles, pero no hay posibilidad de la comunicación de ustedes. O si estamos ante el despacho del ministro de Energía y Minas, el recurso de reposición, depende, ¿no? Entonces, jóvenes, frente a esa resolución administrativa de fondo negativa para el derecho de la persona, pues plantea el recurso administrativo correspondiente. Para el trámite del recurso administrativo correspondiente, en la ley de lo contencioso administrativo, si no hay recurso específico en la materia de energía y minas, pues nos quedamos con la ley de lo contencioso, que es la ley genérica, ¿no? Pues sería el recurso de revocatoria. Si estamos en una dirección general de minas, qué sé yo, de hidrocarburos, que le llaman allá en el Ministerio de Ambiente, perdón, Energía y Minas, pues ahí tenemos que recurrir a plantear el recurso administrativo. Ya para esto, jóvenes, yo creo que mencioné con ustedes, yo le llamo el agua llamar. Y vale la pena poner ahí en ese cuadrito que ustedes tienen, el inciso B, procedimiento administrativo por impugnación, donde dice artículos 7 y 9 de la ley de contencioso administrativo. Ahí yo le llamo procedimiento administrativo adjetivo o procedimental. ¿Por qué? Porque aquí sí, jóvenes, para el trámite de cualquiera de los dos recursos, la ley establece formas de actuación del recurrente, ¿ya? En qué plazo debe plantear el recurso administrativo X, en qué forma debe plantear el recurso por escrito, ¿no? Qué requisitos debe presentarse en el memorial de planteamiento del recurso, ¿no? Ante qué órgano debe ser planteado, y así va. ¿Cuáles son las partes que deben concurrir en el trámite de un recurso administrativo? Que hay posibilidades de traer a la vista otros medios de prueba necesarios para la resolución del recurso. Aquí ya no está del derecho a petición, sino que del recurso propiamente. ¿Y qué tiempo hay para la autoridad que conoció de la impugnación para resolverla? Ahí sí la ley de contencioso administrativo tiene establecido con claridad las formalidades de actuación dentro de ese procedimiento administrativo. Y siempre yo lo divido así, de trámite y de resolución, porque en el espacio de trámite hay un conjunto de actividades. Primero, la conducta del recurrente, en qué plazo debe presentar, creo que dentro de los 3 días, ¿no? O 5 días. ¿En qué forma? Por escrito. ¿Qué requisitos? Pues ahí están los requisitos. ¿Ante qué? Ante la propia autoridad que emitió la resolución. ¿A quiénes debe llamar para ser parte de un procedimiento administrativo de impugnación del recurso ¿no? Pues ahí están, asesoría jurídica, algo así, ¿verdad? Y PGM y a la parte procesal. Tienen que actuar y si se les dice deben traer, deben cumplir, etcétera, debe estar activo dentro de ese momento, ¿no? Si sumamos qué tiempo hay ahí, resultan siendo como unos 20 días,
hábiles para el desarrollo del trámite de un recurso, y luego, al tener todo lo actuado debidamente diligenciado, ya el expediente está listo para ser resuelto, ¿no? En el plazo de el otro espacio que tenemos que seguir de resolución, que la ley, el artículo 15 de la ley de lo contencioso que indicamos ahí, dice dentro del plazo de 15 días, ¿no? Aquí vamos a hacer, lástima que no hay, no sé, pero lo pueden hacer jóvenes, consulta aquí, y tal vez vale la pena poner el artículo 15, vale la pena poner ustedes ahí recordando el artículo 30 de la Constitución, que la Constitución política dice 30 días, ¿no? Y la ley de lo contencioso para los recursos dice 15 días. Entonces, y en la práctica cotidiana de los órganos administrativos jóvenes, no sé si han tenido ustedes contacto. Resulta que no son resueltos los recursos los 15 días, sino que dejan y toman en cuenta la norma constitucional, ¿no? Eso es un poco, diría yo, discutida, ¿no? ¿Qué plazo se aplica? ¿El plazo establecido de la ley específica o el plazo de 30 días establecido en la Constitución política? También ahí creo que sí vale la pena agregar de parte de ustedes el artículo 10, inciso E, de la ley del PAN. También porque habla de la resolución, tiempo para resolver. O sea, pues aquí estamos con el tema del presupuesto. Justificamos acá el agotamiento, dije. Efectivamente, el agotamiento legalmente de los procedimientos administrativos. Es decir, pues, agotado debidamente el procedimiento administrativo por petición y el procedimiento administrativo, si se dio de impugnación, porque se tuvo que plantear recursos revocatorios. Y el resultado del recurso de revocatoria planteada fue confirmada por el órgano que dice no se autoriza. Señores, existe la negativa del derecho de petición de explotación de minera. Entonces, el interesado, que es su cliente, ¿no? Como abogado de usted, le va a decir, mire, licenciada o licenciado, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Yo necesito poner, quiero poner en práctica. Tengo las gestiones, tengo el dinero, además tengo presión más de los socios. Por ejemplo, si es una empresa mercantil que quiera poner en práctica la explotación, pues tal vez tendrá. Pues, bueno, aquí es donde ya regresamos de lo que dijimos el martes. Vamos a ir a controlar jurisdiccionalmente el contenido de ese acto del órgano administrativo, Dirección General de Minera, allá en el Ministerio de Energía y Minas. Vamos a accionar judicialmente, vamos a plantear la demanda ante un tribunal de lo contencioso administrativo que corresponde, o sea, con competencia, allá en el ámbito del organismo judicial. Vamos a plantear la demanda y ya vamos a hablar ahí de otros términos meramente procesal, judicial. Entonces, terminando acá con nuestro argumento de que los procedimientos administrativos resultan siendo presupuesto o requisito fundamental para el proceso de lo contencioso administrativo. No podemos llegar a demandar al órgano administrativo en la vía judicial sin haber agotado esto, ¿no? No se agotó el trámite administrativo por petición, menos no se agotó el procedimiento administrativo de impugnación. Digo esto, jóvenes, es importante regresarlos un poquito con el cuadrito. A ver, cuando se planteó la petición ante el órgano administrativo para explotar la mina, pues hagamos de la idea que sí se tramitó, se tramitaron todos los actos administrativos, todas las actividades señaladas en el espacio de trámite, ¿sí?
se agotó todo, hay estudios, hay dictámenes científicos, técnicos o también pruebas documentales que justificó bien mi petición y pues ahora ya se llegó al momento de la resolución, recordando, 30 días, ¿no? Constitucionalmente. Pero si pasa los 30 días y no se emitió la resolución final o de fondo, aquí en esta sección algo le dijo la noche anterior que me gustó muchísimo, va a aparecer frente a ese procedimiento administrativo la institución llamada silencio administrativo. Para esta posibilidad de la existencia o surgimiento frente a una petición frente a un procedimiento administrativo de petición, pues hay que obligarlo, porque ya analizamos, ¿verdad?, que no podemos plantear una demanda judicial en su momento, si se diera, y se va a existir necesidad, y no se pudo agotar la vía administrativa, entonces no podemos plantear la demanda. Por eso mismo, entonces, ahora hay que obligar a la administración pública, el órgano administrativo que corresponde de mi petición de explotación minera, a que emita la resolución. Dije, hay que obligar. ¿Y cómo lo voy a obligar? Ahí está el medio o la acción constitucional de amparo. Aquí es donde vamos a ir a anotar. Por favor, anoten ahí. No, aquí está subrayado el artículo, subrayen el inciso E, artículo 10, inciso F. Voy a leer yo, jóvenes, en la ley de amparo. A ver si me tardo. Aquí dice, artículo 10 de la ley de amparo, que dice, el epígrafe, procedencia del amparo. Voy a leer. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, una restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República reconocen. Vamos, de la Constitución política sería el artículo 28, ¿no? La petición fue violada y no fue resuelta en el plazo de 30 días. Ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos. Ahí vamos, ¿no? Inciso A, B, C, etcétera. Y lleguemos, por favor, al inciso F. Inciso F. Subrayen el inciso F, les voy a leer. Dice, cuando las peticiones y trámites ante autoridad administrativa no sean resueltos en el término que la ley establece. Si la ley específica que se está aplicando tuviera el plazo indicado o establecido para resolver, se tiene que aplicar ese precepto. Si no lo establece, pues la norma constitucional, artículo 28, del plazo de 30 días. Ese plazo de 30 días no fue cumplida por el órgano administrativo, pues entonces aquí procede el amparo. Hay que plantear la acción de amparo para obligar a ese órgano a que emite la resolución, porque como sujeto de derecho, como administrado, dicen los administratistas, debo conocer, señores, efectivamente, del contenido el resultado de mi petición. Y ese resultado tiene que estar plasmado por escrito. Y ese escrito se llama resolución administrativa de fondo, que ya leímos en la ley de lo contencioso administrativo, ¿no? Artículo 4. Esa resolución debe estar notificada, debe estar en las manos, debe estar haber sido hecho pues al conocimiento del peticionario para saber cómo actuar. ¿Ya? Eso es, por favor, yo le interrumpí todo el hilo, pero que es necesario y es conveniente traer a colación acá dentro del procedimiento administrativo de petición. O sea, pues, el amparo es obligatorio acá, frente a una gestión administrativa. Por eso lo llamamos
el amparo, la acción de amparo en materia administrativa. Procede por 3 razones. La primera razón, encontramos esta, ¿no? De no haber resuelto mi petición en el plazo de los 30 días, ¿no? Entonces, ahí planteo. Finalmente, jóvenes, para interrumpir entonces el silencio administrativo, debe ser a través de la acción de amparo. ¿Sí? Debo contar con la resolución efectiva dictada por esa autoridad y la verdad debe establecerse una sanción por parte del órgano jurisdiccional que va a conocer del amparo, ¿verdad? Un tribunal de amparo, un tribunal extraordinario de amparo le llaman, es el que va a conocer, esa es la Corte Suprema va a establecer, va a indicar qué juzgado o tribunal va a conocer de la acción de amparo planteado por la persona, en el sentido de que un órgano de administración pública no cumplió con emitir la resolución administrativa, ¿no? Esa es arma, digámoslo así, arma a favor del sujeto de derecho peticional. Y lo debe saber, debe manejar, pues, el abogado, que son ustedes, aquí, para apoyar a su cliente en un próximo momento, muy cercano. Muy bien, vamos también aquí finalizando nuestra intervención con ustedes, y van a ir leyendo en el documento, ¿no? Aquí vamos a dejar, por lo último que yo voy a tocar en esta noche. Hablamos un poquito sobre los principios en que se fundamentan el desarrollo de los procedimientos administrativos, ¿ya? Petición o impugnación. Toda petición administrativa se sustentan en 2 principios fundamentales, jóvenes, de conformidad con la doctrina del derecho administrativo: principio de legalidad y principio de audiencia. Ya ustedes ya conocen los principios que sustentan el derecho administrativo. El derecho administrativo, allá se les dijo el principio de legalidad y de juridicidad. Muy bien. Aquí entonces, principio de legalidad, definitivamente el principio de juridicidad debe aparecer aquí en este ámbito, en el desarrollo de los trámites, en el desarrollo del procedimiento administrativo propiamente. Pero a la par de este principio de legalidad, absorbido, digamos, el principio de juridicidad, aparece el principio de audiencia. Aquí el principio de audiencia. ¿Qué significa el principio de audiencia? El principio de audiencia es que significa la obligación de los órganos de la administración pública de notificar, de hacerle saber a todo peticionario de las actuaciones a realizar a realizar o realizado, ¿verdad? Y estas resoluciones administrativas que se emiten y ser notificadas son las providencias administrativas que dijimos, ¿no? Que sea, las providencias administrativas son constantes, dije yo, y aquí están, todas las resoluciones de trámite que se emiten, que conllevan actuaciones, diligenciamiento, presencia, deben ser puestos en conocimiento de los peticionarios para saber del desenvolvimiento de ese procedimiento administrativo, para saber qué hacer y saber en qué momento ya se encuentra ese expediente que conformó ya el procedimiento administrativo. Dentro del procedimiento administrativo, en virtud de la petición formulada, se encuentra en estado de resolver. Entonces dice, mire, el expediente ya está en estado de resolver. También debe hacerle saber al peticionario aquí empiezan los 30 días para cumplir con la norma constitucional de los 30 días, resolver mi petición. ¿Ya? Eso, ahí resumimos ese principio en que sustenta todo procedimiento administrativo. Legalidad, todo está sujeto a la formalidad de un orden jurídico, dijimos anteriormente, y la audiencia significa que hay que hacerle saber a la persona interesada del derecho de petición todas las actuaciones, el desarrollo, el desenvolvimiento del procedimiento administrativo.
Eso. Hago ver acá, jóvenes, la necesidad que ustedes lean el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y en el documentito se dice que, y así es, ¿no?, que con base a la doctrina del derecho administrativo, yo mencioné esto, de la parte procesal del derecho administrativo, dos principios: legalidad y juridicidad. Pero hay muchos autores e incluso docentes de las facultades de derecho establecen otros principios, ¿no? Hay como 6, 7 principios. Pero la verdad, de acuerdo a un análisis de fondo, crítico, pero de fondo, ¿no?, acerca de los conceptos que establecen ahí como principios, jóvenes, la verdad resultan siendo características. Porque las características, ¿se recuerdan ustedes? Vienen siendo como calificativo de un concepto, de una cosa, de un objeto. En este caso, el concepto de derecho, perdón, del procedimiento administrativo. Vamos a ir calificando, vamos a ir poniendo cualidades del procedimiento administrativo. Que todo procedimiento administrativo debe ser sencillo, ¿no? Debe ser rápido, no oneroso, es gratuito en el desarrollo de la administración pública. Todo procedimiento administrativo es gratuito. Publicidad limitada, pues quienes tienen acceso de ver el expediente formado por mi petición, pues en principio jóvenes son los sujetos, ¿no?, los interesados. Y aunque el artículo 30 de la Constitución Política establece que todo expediente, toda la actuación de la administración pública es público, hace excepción de 3 aspectos, como cuáles: los asuntos militares, los asuntos diplomáticos o asuntos especiales que así se hayan hecho establecer en una disposición, en un acuerdo gubernativo, un reglamento, qué sé yo, especiales, que así se haya hecho. Este asunto se tramita bajo reserva, por ejemplo, o se resuelve bajo reserva, pero bien razonada, bien justificada, lógica y legalmente, ¿verdad? Entonces, por eso es que así lean el artículo 30 de la Constitución Política. Bueno, yo resumo. Para nosotros, en el estudio que hacemos de los procedimientos administrativos, y muchas veces ustedes se preguntarán a la hora de un examen LIC, yo leí el documento, leí algunos libros, y la ley dice que los principios son como 6, 8, y son estos, ¿no? Y usted dijo en la clase y argumenta ahí en un documento que son 2, ¿no?, de legalidad y de audiencia. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Pues yo les digo, pues en el examen hay que ser claro. Por ejemplo, mencione usted o señale usted. A ver cómo vamos a hacer el examen ahora, porque por las condiciones que estamos trabajando, ¿no? Los principios doctrinarios que sustentan los procedimientos administrativos, ¿no? Lo dijo el martes 21 de julio, legalidad y de audiencia. O mencione usted o señale usted o indique uno de los principios que establece la ley de lo contencioso administrativo, por ejemplo, o de los principios que usted considera que sustentan el procedimiento administrativo. Entonces me podrá poner ahí, de acuerdo a la lectura que se ha hecho, y yo así lo voy a tomar, pues sencillo, rápido, publicación limitada, todo por escrito, etcétera. Pero señala y yo lo voy a tomar. Hay que ser realista, ¿no?, mi objetivo en este sentido. Entonces, jóvenes, por ahora les ruego que le den un repaso de los documentos para ir avanzando, ¿no? Si hay duda, me lo pueden mandar, y les encargo, por favor, por lo que ya dijimos ahorita de los procedimientos administrativos de petición y de impugnación, deben leer, por favor,
ya toda la ley de la contencioso, no todo, en una parte que les voy a indicar, porque vamos a ir manejando de aquí para el primer examen parcial, artículo 1 al 17 bis, por favor, 1 al 17, hay 17 y 17 bis, ahí estamos eh, eh, bien ubicados legalmente de los análisis que hicimos en este momento, los procedimientos administrativos de petición y de impugnación, y que lo que nos falta analizar los otros aspectos o conceptos fundamentales para ir justificando el porqué de ese procedimiento administrativo, orden legal o sometimiento a un orden jurídico, de todas las situaciones. ¿Estamos, jóvenes? Les deseo feliz noche y nos vemos el próximo martes. Descansen. Ya se despidió. ¿Ya?